Julia tenía 35 años y una mirada de esas que parecen haber visto más inviernos de los que les corresponde. Trabajaba como restauradora de vitrales, lo que le había dado una sensibilidad especial hacia la luz. Sabía cuando una claridad era natural y cuando estaba podrida. Caminaba erguida, con ese aire de mujer que se ha rehecho desde dentro, aunque no siempre del todo bien. Su hija Alba, en cambio, parecía salida de otro cuento. 8 años, delgada como un hilo de mercurio, piel pálida y ojos enormes, serenos, de un gris brumoso que daba la impresión de estar mirando siempre algo detrás de ti. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como piedrecitas en un estanque tranquilo, dejaban ondas que tardaban en desaparecer. Aquella mañana, como tantas otras, bajaban caminando por la calle Laertes, un atajo entre la escuela y el mundo. Julia se había puesto su abrigo azul, el de los botones sueltos, y Alba llevaba el pelo recogido en 2 trenzas mal hechas que su madre arreglaba con más cariño que técnica. El sol se colaba por entre los árboles pelados y hacía que las sombras parecieran dibujadas con lápiz negro. Fue entonces cuando Alba se detuvo en seco, justo frente a una casa que no figuraba en la rutina. «Mamá, ahí vive una niña que me mira desde el espejo», dijo sin cambiar el tono de voz, como quien informa que ha visto una mariposa. Julia se volvió hacia la verja oxidada. La casa parecía abandonada desde antes de que se inventaran los relojes digitales. Postigos podridos, una fachada que aún conservaba trozos de pintura color albero bajo capas de suciedad, y un cartel torcido de se vende con letras ya casi espectrales. Una casa que ni siquiera generaba curiosidad, sino ese otro sentimiento más espeso, la evitación instintiva. «¿Qué niña?», preguntó Julia, sin saber muy bien por qué preguntaba. «La del espejo grande. Me sonríe cuando paso. Hoy llevaba trenzas», dijo Alba, y echó a andar como si nada. Julia tardó unos segundos en seguirla. Notó un cosquilleo detrás de las orejas. Lo atribuyó al frío. El resto del día transcurrió sin más rarezas. Julia pasó la mañana restaurando un panel del siglo XIX en el taller municipal. El vidrio antiguo siempre le hablaba de manera distinta. Aquel día, sin embargo, todos los colores parecían haberse marchitado un poco, como si la luz viniera de un lugar envenenado. No supo por qué, pero recordó la casa. Esa noche soñó con cristal. Un pasillo interminable lleno de espejos cubiertos con sábanas grises. Bajo las telas, los marcos eran tan ornamentados como ataúdes de reinas olvidadas. Los pasos, descalzos, resonaban como gotas en una cueva vacía. El aire olía a humedad, alcanfor y menta podrida. Y había una voz de niña, lejana y clara, como si hablara desde dentro de un cubito de hielo. «¿Mamá?», despertó jadeando. La sábana estaba pegada a su espalda. Julia se incorporó. Tocó el suelo. Estaba empapado. Pero la cama, seca. Los pies, mojados. Agua helada. Y en el cristal del armario, una huella. «Mamá», dijo Alba desde el marco de la puerta. «Me ha dicho que te pareces a su madre». Julia sintió como si le hubieran clavado algo en mitad del pecho, algo invisible y fino como un alfiler. No dijo nada. Cogió a Alba en brazos, la arropó con mimo, le acarició la frente. Al día siguiente evitó pasar por la casa. Pero la casa no evitó pasar por ella. Por la tarde, al entrar al baño, notó algo en el espejo, una huella dactilar infantil, en el centro exacto. La limpió con papel. Volvió. La tocó. Estaba por dentro. Julia no dijo nada. Solo bajó la mirada y se lavó los dientes en silencio, como si no haberlo visto lo hiciera menos real. 3 días después, Alba desapareció en el recreo. Y en el cristal empañado de una de las ventanas del colegio, donde no había humedad ni razón para ello, alguien, algo, había escrito con vaho una palabra breve, helada, sin tiempo. «Mamá». El colegio activó todos los protocolos. Julia solo oía un zumbido sordo mientras le explicaban cosas sobre cámaras de seguridad, protocolos de seguridad infantil, y cómo era imposible que una niña de 8 años desapareciera en un recreo vigilado sin dejar rastro. Nadie la había visto salir. Nadie la había visto sola. Nadie había visto nada. Nadie, excepto el cristal. Julia lo miró con rabia. Una ventana de doble acristalamiento, limpia y anodina, con la palabra mamá escrita desde dentro con algo más denso que el vaho. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién lo había hecho? ¿Por qué? Aquella noche, no volvió a su piso.
Se encerró en casa de su hermana Laura, en el centro. No dormía. No lloraba. No entendía. Laura le preparó una infusión con valeriana y le acarició el cabello mientras ella permanecía sentada, los ojos abiertos, fijos en el espejo del salón. Era un espejo antiguo, heredado de su madre. Un marco de madera tallada con formas de ramas enredadas. Julia lo conocía bien, de niña, lo evitaba. Siempre había algo en el que le incomodaba, como si la imagen reflejada no siguiera sus movimientos exactamente. Como si se retrasara medio segundo. Como si respirara por su cuenta. Y ahora, en mitad del silencio, ese espejo parecía mirarla a ella. No a su reflejo. A ella. Se la han llevado, murmuró Julia, casi sin voz. ¿Quién? ¿La casa? ¿O lo que vive dentro? La del espejo. Laura la miró, preocupada. Julia no estaba delirando. Estaba segura. Y eso era peor. Aquella madrugada, soñó de nuevo. El mismo pasillo. Los mismos espejos cubiertos. Esta vez, uno de ellos tenía la sábana retirada. Dentro no había reflejo. Solo una estancia gris, como de hospital abandonado, y al fondo, una figura de niña con la espalda vuelta. Vestía un camisón sucio. Tenía trenzas. Julia la llamó, sin voz. La niña giró la cabeza. No era Alba, pero tenía su cara. Despertó gritando. El reloj marcaba las 3:33. En el espejo del salón, cubierto ahora por una manta que Julia había tirado encima antes de dormir, algo se movía. Lo oyó. Un leve raspado, como uñas arrastrándose por el otro lado del cristal. Julia se levantó de un salto, arrancó la manta. El espejo estaba vacío, pero no su reflejo. No era exactamente ella. Se acercó. La imagen devolvía su gesto, sí, pero sus ojos eran más oscuros. Su boca más tensa. No era ira, era conocimiento. Una Julia que sabía algo que ella aún no. Una Julia, del otro lado. Y entonces, lo vio. Un destello. En el fondo del espejo, en una esquina minúscula, más allá del reflejo, algo se movía. Una sombra. Una figura pequeña. Un vestido claro. Trenzas. Alba, susurró. Y la imagen parpadeó. Como si hubiera respondido. Como si hubiera escuchado su nombre. Julia no volvió a cerrar los ojos esa noche. A la mañana siguiente, estaba frente a la casa. El caserón de la calle Laerte seguía igual, oxidado, muerto, mudo. Pero ahora Julia lo miraba con otros ojos. Ya no era la fachada lo que la inquietaba. Era lo que no se veía. Lo que se intuía detrás de los postigos, ese aire contenido, espeso, como si el tiempo dentro tuviera otra densidad. Un pasado vivo, palpitante. Y había otra cosa. Algo nuevo. La verja estaba entreabierta. No mucho. Apenas unos centímetros. Suficientes. Entró. El jardín era un campo de esqueletos vegetales. Un rosal que parecía haber florecido con telarañas. La maleza alcanzaba las rodillas, y el sendero de piedra estaba cubierto de polvo blanco, como ceniza. La puerta principal tenía una cerradura rota. Había sido forzada, aunque no recientemente. Era una herida vieja. Julia la empujó. Entró. El aire estaba quieto. No estancado. Quieto. Como si nada respirara allí desde hacía décadas. La casa olía a papel mojado y a algo más. Algo como el aliento de una boca cerrada mucho tiempo. Había polvo, sí, pero no tanto como esperaba. Y eso era lo raro. Las huellas de pies pequeños recorrían el suelo. Alba. O algo que caminaba con sus pies. Alba, llamó en voz baja, como si el eco fuera peligroso. Ninguna respuesta. Caminó por un recibidor largo, con las paredes forradas de espejos ovalados. Todos cubiertos con telas oscuras. No se atrevió a tocarlos. Sintió que si uno se destapaba, los demás también lo harían. Como una cadena. Como una trampa. Llegó a una sala grande. Una especie de salón con el techo alto y vigas carcomidas. Allí, en el centro, había un único espejo descubierto. Era inmenso. De marco dorado, arañado por el tiempo. No reflejaba el salón. Reflejaba otra cosa.
Un cuarto vacío, de paredes grisáceas. Y al fondo, una niña sentada de espaldas. Julia se acercó con el corazón martillando dentro del pecho. ¿Alba? La niña giró la cabeza. Era su hija. Julia extendió la mano. Tocó el cristal. No era frío. Era tibio. Palpitante. La niña se levantó. También alzó una mano. Tocó el otro lado. Pero sus labios no se movían. Sus ojos no pestañeaban. No parecía viva. Pero tampoco muerta. Estaba atrapada en un punto intermedio. Y entonces, alguien más apareció. Detrás de Alba. En el reflejo. Una figura alta. Femenina. Sin rostro. Una silueta que parecía hecha de sombra y vidrio. Su presencia eclipsaba todo. Julia gritó. Pero ya no estaba en la sala. Estaba en el pasillo de los espejos. A oscuras. Solo. El pasillo era interminable. Julia caminaba sobre lo que parecía mármol negro cubierto de escarcha. Sus pasos no hacían eco, pero sí crujían como si pisara huesos finos. A ambos lados, hileras de espejos envueltos en sábanas amarillentas temblaban muy levemente, como si respiraran al ritmo de su presencia. No había puertas. No había ventanas. No había lógica. Julia no recordaba haber entrado ahí. No recordaba haber dormido. Ni soñado. Solo sabía que estaba dentro. No de la casa. De otra cosa. De su interior, tal vez. O del sueño de algo más antiguo que los sueños. El aire tenía gusto metálico. Se le pegaba en la lengua. Intentó tocar una de las telas que cubrían los espejos. Estaba tibia y pulsaba. Al retirar una esquina, el espejo mostró algo imposible. El salón de su casa, con su hermana Laura dormida en el sofá. Julia la llamó. Laura no la oyó, pero se levantó, como empujada por un reflejo de intención. Se acercó al espejo. Julia golpeó el otro lado. Nada. Laura, con los ojos aún entrecerrados, cubrió el espejo con la manta que ella misma había usado la noche anterior. Al hacerlo, la imagen desapareció. Y Julia quedó atrapada de nuevo en el pasillo sin final. «Estás en el otro lado», susurró una voz. Femenina. Familiar. Julia se dio la vuelta. Allí estaba ella. No su reflejo, sino la mujer del espejo. Alta, vestida de blanco antiguo, como un camisón de hospital. Sin rostro. Solo una superficie lisa, espejada, como una máscara pulida que reflejaba a Julia con una nitidez hiriente. «¿Dónde está mi hija?». La figura no respondió. Caminó, y cada paso suyo hacía que los espejos de los lados se estremecieran. Las telas se deslizaban, una a una, y en cada espejo Julia veía escenas. Recuerdos. O pesadillas. Un parto. Julia sudando, gritando, sola. Alba naciendo con los ojos abiertos. Sin llorar. Una discusión. Julia llorando frente al fregadero. Una voz masculina al teléfono. No puedo con ella, no duerme, no come, no habla. Alba, en la puerta, escuchando. Una caída. Alba con la pierna vendada. Julia explicando a la profesora que había tropezado. Una noche. Julia en la cama. Alba dormida a su lado. Los ojos abiertos. Julia se tapó los oídos. Pero los espejos no hablaban con sonidos. Hablaban con imágenes. Con verdades. ¿Qué quieres de mí? Ya lo sabes. La figura sin rostro se acercó. Su máscara mostraba a Julia con ojeras profundas, piel demacrada, y una tristeza que parecía haberse filtrado en cada arruga. Julia dio un paso atrás. No por miedo. Por vergüenza. No fui una madre perfecta. No. Fuiste humana. Y eso te condena, dijo la voz, sin mover la boca. No era voz. Era pensamiento. Julia gritó. El grito no salió. Corrió. El pasillo cambió. De pronto, estaba en su antigua casa de infancia. Reconocía el papel de pared desgastado, el olor a sopa caliente, la alfombra rasgada del pasillo. Todo igual. Incluso su madre, muerta hacía años, estaba sentada en el sillón tejiendo. ¿Mamá? La mujer levantó la vista. Sonrió. Pero tenía los ojos de Alba. No eres ella.
dijo Julia. La figura se levantó. La sala se deshizo como una hoja quemada. El pasillo volvió. Y esta vez, frente a ella, apareció la puerta. Era de madera vieja, con la pintura descascarada, pero tenía un pomo brillante, casi nuevo. Una contradicción que parecía gritar. Julia lo giró. Abrió. Dentro había una habitación vacía. Gris. Sin ventanas. En el centro, una silla de madera. Alba, sentada, con las manos sobre el regazo, mirando al suelo. Alba. La niña levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos secos, sin lágrimas, como si llorar fuera ya un acto inútil. Me dijo que aquí no duele nada, susurró. ¿Quién? Ella. La mujer espejo. Dice que soy igual que ella. Julia se arrodilló frente a su hija. Quiso abrazarla, pero la piel de Alba estaba helada. No físicamente. Era un frío emocional. Un vacío sin contacto. No estás muerta, mi amor. Estás aquí porque algo te ha traído. Pero puedes volver. ¿Y tú? Preguntó Alba. ¿Vas a venir conmigo? Julia no supo qué decir. Parte de ella sentía que merecía quedarse. Que esto era una forma de castigo. De purga. Por todas las noches en las que gritó. Por los silencios. Por las ausencias. Por el cansancio que pesaba más que el amor. Pero la otra parte, la parte materna, feroz, salvaje, rugía. Se levantó. Miró alrededor. La figura sin rostro ya no estaba. Pero los espejos, sí. Uno de ellos reflejaba una puerta abierta. Era el salón de su hermana. Laura, frente al espejo, con una vela. Te está buscando, susurró Alba. Entonces vamos. Julia la cogió de la mano. Caminó hacia el espejo que mostraba la vela. A medida que se acercaban, el reflejo parecía volverse más nítido, más real. Las líneas vibraban. El aire temblaba. Pero justo cuando iban a cruzar, la figura reapareció. Entre ellas y el espejo. Esta vez tenía cara. Era la de Julia. Solo que no tenía ojos. En su lugar, dos espejos oscuros. Ella no quiere que te vayas, dijo Alba. Julia dio un paso adelante. Su reflejo también. Tú no eres yo, dijo. Y lo creyó. Su reflejo sonrió. Una sonrisa rota. Entonces levantó el brazo. Y el espejo empezó a agrietarse. El espejo estalló. Pero no con sonido. Se resquebrajó hacia adentro, como si la imagen se estuviera colapsando sobre sí misma. Fragmentos de reflejo se disolvieron en el aire, suspendidos como copos de algo que no era nieve ni ceniza. Julia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No físicamente. Era algo más íntimo. Un desfondamiento del alma. Alba gritó. No con miedo. Con desconsuelo. La figura con su rostro, su no-yo, avanzó. Tenía el andar exacto de Julia, pero con una rigidez de muñeca vieja. Los ojos vacíos, esos espejos oscuros, brillaban como si contuvieran algo atrapado. Fuego, recuerdos, pena sin nombre. No puedes llevártela, dijo la voz. Su voz. La misma entonación, el mismo timbre. Como si hablara sola desde el otro extremo de una decisión. No es tuya, susurró Julia, sin saber a quién se lo decía. El suelo tembló. Las paredes empezaron a agrietarse. El pasillo, la habitación, los espejos, todo parecía un decorado que se caía en cámara lenta. Julia apretó la mano de Alba. La niña la miró sin miedo, solo con cansancio. Entonces ocurrió. Julia dio un paso adelante. Uno solo. Y su reflejo retrocedió. Por primera vez. Un acto mínimo. Pero lleno de sentido. La figura espejo se quebró. No físicamente, sino en presencia. Se deshizo en sí misma. Su cara, la cara de Julia, se partió en dos grietas verticales. Una lágrima de vidrio descendió por una mejilla que ya no existía. Luego desapareció, como un pensamiento que deja de ser pensado. El camino se abrió. No había espejo ya, pero sí una luz. Cálida, no blanca. De esas que solo existen en ciertos atardeceres o en el regazo de una madre. Julia y Alba caminaron hacia ella. Y cruzaron.
Julia despertó gritando en el sofá de su hermana. La manta había caído al suelo. El espejo antiguo seguía cubierto. Laura entró en el salón, descalza, con los ojos desorbitados. Dios, Julia, ¿estás bien? Julia respiraba con dificultad. Tocó su cara, sus brazos. Todo era sólido, humano. ¿Qué día es? Es domingo. No te fuiste a casa. Has dormido aquí, dijo Laura, acariciándola como si fuera una niña. ¿Dónde está Alba? Laura la miró con una mezcla de lástima y miedo. Julia, Alba está, se detuvo. Pero entonces, de la cocina, llegó una voz. Suave, delgada. ¿Mamá? Julia se levantó de un salto. Y allí estaba Alba, vestida con su pijama de estrellas, el pelo revuelto, los ojos somnolientos. Viva, real. Julia se arrodilló, la abrazó como si el mundo entero estuviera hecho de esa piel infantil. Sintió el calor, el olor a niña que ha dormido mucho. Y no pudo contener las lágrimas. Las buenas, las que limpian. ¿Has tenido pesadillas? Preguntó Alba. Sí, cariño. Pero ya han pasado. La niña se quedó pensativa. Luego susurró. La señora del espejo me dijo que no todas las madres pueden volver. Julia no respondió. Solo la abrazó más fuerte. 2 semanas después, Julia decidió deshacerse de todos los espejos del piso. No por miedo, por respeto. Solo dejó uno. Pequeño, redondo. El que tenía en el bolso desde el día que desapareció Alba. Lo había olvidado. Una noche, al abrirlo, creyó ver algo. No en el reflejo, en el fondo del cristal. Un resplandor lejano. Como si el vidrio recordara. Como si alguien aún mirara desde el otro lado. Pero Julia no apartó la vista. Yo también estoy mirando, susurró. Y el reflejo parpadeó.